Bienvenidos al último video de este módulo. El día de hoy veremos un ejemplo más del dimensionado de un sistema fotovoltaico interconectado a la red. Bueno, para este ejemplo tomaré uno de los recibos que tengo de un cliente que se le instaló su sistema el año pasado. Así que el recibo con el que trabajaremos será con fecha del 2020. Ya saben que ustedes deben de hacer el diseño del sistema con el recibo más reciente que tenga el cliente. Bueno, analizamos rápidamente el recibo de este cliente y vemos que tiene tarifa PDVT. Esta tarifa significa pequeña demanda en baja tensión. Es para pequeños negocios, por ejemplo, normalmente las tienen las tienditas de abarrotes, carnicerías, cremerías, vinaterías, estéticas, etc. De periodo facturado vemos que es del 20 de marzo del 2020 al 21 de mayo del 2020. Esto quiere decir que a esta persona le llega su recibo de luz bimestralmente. Este cliente es del municipio de Tonaya, Jalisco. Vamos a trabajar con esa zona para que sea un poquito diferente al ejemplo anterior. También vemos que en ese periodo consumieron 1.248 kilowatts hora. Ahora revisamos la segunda hoja del recibo para ver el consumo de bimestres anteriores. Consideraremos en el cálculo el historial de un año, por lo que sumaremos el consumo de los 6 bimestres más recientes del recibo de luz para obtener un consumo promedio anual. Entonces sumaremos el bimestre que nos están cobrando de ese periodo, o sea, los 1.248 kilowatts hora, más el consumo de 5 bimestres de periodos anteriores, que serían estos de aquí. La suma total nos da de resultado 9.574 kilowatts hora. Esto sería el consumo anual del cliente. Con esto podemos calcular el consumo diario dividiendo el consumo anual, que son los 9.574 kilowatts hora, entre 365 días del año, obteniendo de resultado 26.23 kilowatts hora por día. Esto es el consumo promedio por día del cliente. Después necesitamos calcular la potencia fotovoltaica, pero para esto requerimos obtener primero las horas solares pico del lugar. Así que para esto nos vamos a la página de la NASA, llenamos todos los datos correspondientes y nos da la base de datos. Por alguna razón no me abre la base de datos en otra pestaña, entonces de igual forma la descargué en formato CSV y la puedo abrir en Excel. Así que la voy a abrir y buscamos nosotros la opción de Surface Latitude. Y en anual, que es el dato que hemos estado utilizando, pero viene en esta tabla menos 999, que es un dato incorrecto. Y aquí nos dice que el valor de los datos del modelo que faltan no se pueden calcular o está fuera del rango de disponibilidad del modelo. Pero no importa, nosotros podemos calcularla porque nos proporciona las horas solares pico de cada mes. Solo calculamos el promedio y nos dan 5.88 horas solares pico promedio anual. Ese será el dato que utilizaremos para hacer los cálculos. Ahora, teniendo estos datos ya podemos calcular lo que es la potencia fotovoltaica. De datos tenemos de consumo diario 26.23 kilowatts hora. De horas solares pico son 5.88 y de eficiencia del sistema será 0.77. Aquí utilicé la del método 2 con el que hemos estado trabajando. Y vamos a sustituir los datos en la fórmula obteniendo de resultado 5.79 kilowatts de potencia fotovoltaica. Esa potencia es la que se requiere cubrir en módulos fotovoltaicos para que se cubra el consumo total del cliente. Ahora, para calcular el número de módulos necesitamos definir qué módulo vamos a utilizar. Yo seleccionaré un módulo de la marca de Trina Solar de 550 watts que cumple con varias certificaciones y es un módulo bifacial. Vemos que tiene 12 años de garantía el módulo por el fabricante, está bien, ya que normalmente te ofrecen 10 años. Y tiene 30 años de garantía lineal de potencia, donde te garantizan que el módulo estará produciendo el 85% del 100% inicial. También está bien, ya que en 5 años más te garantizan un 5% más de lo que te suelen ofrecer, que son 25 años al 80%. Bueno, para calcular el número de módulos necesitamos dividir
la potencia fotovoltaica entre la potencia del módulo que escogimos. Aquí es importante fijarse que estén dividiendo ambos datos en las mismas unidades. Sustituimos los datos en la fórmula y obtenemos de resultado 10.52 módulos fotovoltaicos de 550 watts, por lo que podemos redondear a 10 módulos o a 11. ¿De qué va a depender esto? Pues del criterio del diseñador. Yo veo esa cantidad de módulos y veo qué microinversor puedo utilizar que tengan mis proveedores y que se acomode económicamente a mi cliente. En este caso yo lo dejaré con 10 módulos porque utilizaré el microinversor BDM800 de la marca NEP. Este microinversor es para una tensión de servicio de 220 volts, ya que la tensión de servicio del cliente es a 220 volts. Cuenta con 2 puertos para que se conecten 2 módulos por microinversor. Acepta una potencia máxima de módulo de 600 watts por cada entrada, esto como tope máximo. Vamos a realizar el cálculo del sobredimensionado. Para esto necesitamos el dato de la potencia máxima en corriente alterna que viene en la ficha técnica del micro. Lo checamos y de potencia máxima es de 800 watts. Ahora sí, sustituimos los datos en la fórmula y obtenemos de resultado 1.37. Es decir, que le estamos cargando un 37% más de potencia fotovoltaica al micro de su 100%. Se pasa del rango general que suele ser recomendable del 20 al 30%. Sin embargo, el fabricante nos dice que se puede un módulo hasta de 600 watts por entrada, por lo que está bien entonces. Aquí es importante revisarlo con el proveedor o el fabricante, pero si está especificado en la ficha técnica no debe de haber ningún problema, por lo que está bien el cálculo y el módulo también que escogimos. De número de microinversores serán 5, ya que tenemos 10 módulos y en cada microinversor se le pueden conectar 2 módulos. Después seleccionaremos el dispositivo de protección contra sobrecorriente, el interruptor termomagnético. Para este necesitamos calcular la corriente nominal de salida del micro, dividiendo la potencia de salida continua máxima del micro entre la tensión del servicio. De potencia de salida máxima son 800 watts y de tensión de servicio dijimos que sería de 220 volts. Sustituimos en la fórmula dándonos de resultado 3.63 amperes, es decir que a la salida de cada microinversor se tendrán 3.63 amperes. También aquí debemos de revisar cuántos microinversores se pueden instalar por ramal. Esto lo checaremos en la ficha técnica, donde nos dice que se pueden hasta 5. Y como yo instalaré 5 microinversores, pues ese será entonces un ramal. Por lo que necesitamos saber cuál será la corriente total que circulará por ramal. Para esto necesitamos multiplicar 5, que son mis 5 microinversores, por la corriente nominal, que fue de 3.63 amperes, dándonos de resultado 18.15 amperes. Para obtener el valor de la capacidad del interruptor, debemos de multiplicarlo por un factor de seguridad que nos indica en la norma, dándonos de resultado 22.68 amperes. Con este valor buscamos en el artículo 246A de la norma y seleccionamos el interruptor más cercano al valor obtenido. En este caso, escogeríamos un interruptor de 25 amperes, ya que es el inmediato superior al 22.68 amperes. Después necesitamos saber qué conductores utilizaremos. Para esto necesitamos hacer 2 cálculos, el de ampacidad y el de caída de tensión. Para el cálculo de ampacidad multiplicaremos la corriente nominal por ramal por 1.25 del factor de seguridad, dándonos de resultado 22.68 amperes, igual que el valor nominal del interruptor. Con esto podemos ir seleccionando preliminarmente un conductor en la tabla 310.15b16 de la norma, donde podría ser a simple vista un conductor 12AWG a 75 grados centígrados que soporta hasta 25 amperes, pero aquí aún no aplicamos los factores de ajuste y puede cambiar este conductor.
Bueno, de factores de ajuste para más de 3 conductores no aplicaría en este caso, ya que llevaré línea 1, línea 2 y tierra, solo 3 conductores, por lo que será de factor 1. De factor de ajuste por temperatura en canalización, recuerden que este factor se aplica por tener pegada la tubería al piso o con cierta separación. Yo lo dejaré despegado unos 10 centímetros del piso, por lo que me dice que la temperatura ambiente le agregue 17 grados centígrados más, de acuerdo a la tabla 310 15B3C. Ahora sí, el factor de ajuste por temperatura necesitamos saber cuál será la temperatura del sitio promedio y sumarle los 17 grados centígrados del factor de ajuste. Para saber la temperatura, vamos a Google Earth con la base de datos de la Conagua. Buscamos la estación más cercana a la del sitio, que es la 14155. Y buscamos la temperatura máxima normal anual, que es de 33.6 grados centígrados. A esta temperatura le sumamos 17 grados centígrados, dándonos de resultado 50.6 grados centígrados. Ahora con la tabla 310 15B2A, vemos que tendremos un factor de ajuste de 0.75. Aquí aún no aplicaría el factor de 0.67 porque es a partir de 51 grados centígrados y todavía estamos en el rango de 50 grados centígrados. Ahora, para saber la ampacidad requerida ajustada, utilizamos la siguiente fórmula y sustituimos los datos, dándonos de resultado 30.25 amperes. Con esto revisamos nuevamente la tabla 310 15B16 y nos damos cuenta de que no podremos utilizar el conductor 12AWG porque solo permite 25 amperes y necesitamos cubrir 30.25 amperes. Entonces utilizaremos el conductor 10AWG que tiene de ampacidad 35 amperes a 75 grados centígrados. Después, vamos a calcular la caída de tensión que se tendrá. Para esto necesitamos saber la longitud de donde irá el interruptor hasta el tablero general del sitio, contando vueltas, etc. Y también necesitamos saber la impedancia del conductor. De longitud serán 20 metros. De corriente nominal por ramal calculamos 18.15 amperes. La tensión del servicio será de 220 volts y para la impedancia revisamos la tabla 8 de la norma y buscamos el conductor 10AWG, que es el que nos resultó en el cálculo de la ampacidad. Y vemos que de resistencia serán 4.22 ohms por kilómetro. Después sustituimos los datos en la fórmula obteniendo de resultado 1.39%. Esto será el porcentaje de caída de tensión, lo cual está bien. Recuerden que lo máximo que se puede tener de caída de tensión es del 2 o al 3% como máximo. Y para saber cuántos volts se perderán, aplicamos la siguiente fórmula, dándonos de resultado 3.058 volts. Esto se perdería en el trayecto del transporte de la energía. Si se tuviera más del 3%, habría que utilizar un conductor más grande. Después de seleccionar el conductor de puesta a tierra de equipos, vamos a la tabla 250-122 y de acuerdo al interruptor termomagnético se seleccionará el conductor. Nuestro interruptor fue de 25 amperes, pero como no viene un conductor específico para 25 amperes, se tomará el conductor del interruptor de 20 amperes, porque la tabla está manejando un rango de amperaje. Entonces el conductor 12AWG aplica para interruptores de 20 amperes hasta 50 amperes y el siguiente ya sería el de 60 amperes y ahí sí ya se requeriría un conductor de 10 AWG. Entonces nuestro conductor de puesta a tierra de equipo será 12 AWG. Bueno, ya teniendo todo esto, solo nos quedaría pendiente calcular la canalización. Para esto vamos a utilizar tubo conduit pared gruesa, donde llevaremos 3 conductores, línea 1, línea 2 y tierra. No tenemos los datos del fabricante, por lo que utilizaremos las tablas de la norma, donde necesitamos saber el área total a ocupar por los conductores en la tubería. Para esto nos vamos a la tabla 5 y buscamos el conductor con el aislamiento a utilizar y el calibre, que es 10 AWG.
de área aproximada son 55.68 milímetros cuadrados. Ahora aplicamos la fórmula para obtener el área total. Multiplicaremos el número de conductores, que son 2, línea 1 y línea 2, por el área aproximada, que son 55.68 milímetros cuadrados, más el área aproximada del conductor de puesta a tierra, que es de 12 AWG. Vemos en la tabla que el área aproximada es de 11.68 milímetros cuadrados, dándonos un resultado de 123.04 milímetros cuadrados. Ahora, nos vamos a la tabla artículo 344 de la norma y vemos que la canalización que se acomoda más es la de 3/4 de pulgada. Por último, calculamos la generación del sistema. Para esto necesitamos la potencia nominal de salida de corriente alterna, que se obtiene de la ficha técnica. Aquí vemos que dependiendo de la tensión nominal de la red será la potencia de salida en corriente alterna. Para realizar el cálculo tomaré el dato de 750 watts, que es una media entre ambos. De horas solares pico son 5.88 horas y de número de micros serán 5. Así que primero necesitamos obtener la potencia de salida del sistema fotovoltaico, multiplicando la potencia de salida de cada micro por el número de micros, dándonos como resultado 3.75 kilowatts de potencia de salida del sistema. Con esto podemos obtener la generación por día, multiplicando la potencia del sistema de salida por el número de horas solares pico, que son 5.88, dándonos de resultado 22 kilowatts hora. Ya teniendo este dato podemos obtener la generación por mes y también la generación por año. Y bueno, esto fue el ejemplo del día de hoy. Para un consumo diario de 26.23 kilowatts hora por día, instalaremos 10 módulos fotovoltaicos de la marca Trina Solar de 550 watts de potencia, donde la capacidad del sistema será de 5.5 kilowatts pico, o sea 550 watts pico por 10 módulos, con microinversores BDM800 de la marca NEP, con 2 puertos y con una tensión de sistema a 220 volts. Con 5.88 horas solares pico, la capacidad del interruptor sería de 25 amperes con 2 polos. Para los conductores línea 1 y línea 2 serán de 10 AWG. El conductor de puesta a tierra de equipos será de 12 AWG. Se utilizará una canalización de 3/4 de pulgada para 20 metros y se tendrá una generación por día de 22.05 kilowatts hora, al mes de 661.5 kilowatts hora y al año 8.048.25 kilowatts hora. Ese fue el resumen del sistema. Y me gustaría hacer un paréntesis aquí. Si ustedes obtuvieran, por ejemplo, 2 ramales o X cantidad de ramales, cada ramal debe de llevar su interruptor termomagnético en el centro de carga, que es el que va en el techo. Y después tienen 2 opciones. Pueden realizar una conexión en paralelo en la caja combinadora, donde pueden unir la línea 1 de los 2 ramales, la línea 2 de los 2 ramales, para que al final del centro de carga bajen al tablero general con 3 conductores, línea 1, línea 2 y tierra, conectado a un interruptor de mayor capacidad. Si así fuera el caso, sí se requeriría hacer nuevamente los cálculos de conductores por ampacidad y caída de tensión y también del interruptor termomagnético para estos tramos. Uno de la salida de los micros al centro de carga y hacer también el cálculo del centro de carga al punto de interconexión, que sería en el tablero general, porque sí sería diferente. Otra opción es que ustedes puedan bajar con los 5 cables, línea 1, línea 2 del ramal 1, línea 1 y línea 2 del ramal 2 y tierra, en total 5 conductores, y llegar al tablero general con 2 interruptores como en el centro de carga del techo. Esto ya dependerá mucho de su criterio. Ahora sí, con esto terminamos y finalizamos el último video de este módulo. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.